Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más. Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes. En esta ocasión, y como están viendo en el título del video, les traigo al ganador de la encuesta que hicimos hace un par de días en la pestaña de comunidad acá en YouTube. Les pregunté quién era su integrante favorito de One Direction y con el 49% ganó Harry, así que en esta ocasión les traigo un nuevo video respecto a él. Y por cierto, la siguiente encuesta la vamos a hacer a través de Instagram. Vamos a hacer ese desempate que hay más o menos técnico entre Zayn y Luis. Para ustedes, ¿quién es su favorito? Al finalizar este video, si ustedes quieren un nuevo video respecto a los integrantes de One Direction, pueden ir a votar. Pero bueno, hoy sí vamos a hablar de Harry. Como ustedes ya sabrán, ya tenemos un video. Bueno, ya en la lista de reproducción de One Direction hay 8 videos, uno específicamente hablando de él. En esta ocasión vamos a ver un video llamado Las veces que Harry Styles me dejó sorprendido o me dejó en shock. Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor. You close tonight, it just won't feel right, 'cause I can love you more than this, yeah. When it lays you down, I might just die inside. It just don't feel right, 'cause I can love you more than this, can love you more than this. Wow. Con ese clip lo que se puede apreciar bastante es ese timbre tan agradable y tan bonito que tiene, sinceramente. Esto sí es muy subjetivo, ¿va? Pero aquí no está llegando a notas ultra mega altas que tú te puedas decir wow, pero no solamente con eso uno puede quedarse asombrado, pero sí desde sus inicios se podría apreciar ese timbre tan disfrutable, porque cantantes que canten tremendamente bien hay un montón, pero con voces agradables no tanto, y muchas veces es lo que buscamos, y aquí está su voz nítida. Wow, se puede apreciar un poquito la diferencia, el contraste en cuanto al área en la cual él está cantando. Allá se escucha un poquito más alto. Personalmente lo que he escuchado de él con ustedes es que trata de estar un poquito más cómodo y más natural, con esa naturalidad, con esa comodidad. Es un tremendo cantante, pero más que un tremendo cantante, siento que es un gran artista. La forma en la cual él interpreta, la forma en la cual él canta, él coloca, incluso a la hora de cantar, su boca tiene una forma particular de posicionarse. Se da cuenta hasta que la dobla un poco, pero es parte de su estilo, parte de su esencia, y siento de que no está para nada forzado a esa esencia que él tiene. Y es como que la pasión que le mete lo que te termina de convencer, y por eso siento yo de que la cantidad de fans que tiene, pues te llega a transmitir, y wow. Wow, qué voz la que tiene. Y no está cantando, no lo repito, no está cantando las notas más altas del mundo. No necesitas, Harry no necesita tener el rango vocal, estar siempre arriba para sonar tremendamente bien. Incluso esa fuerza que tiene acá, personalmente la podría apreciar un poco más que sus notas más altas, pero tiene una voz tremenda. Es eso, hasta su parado, la esencia que tiene él como artista. Cuando buscas a un artista que escuchar, no vas a buscar directamente, voy a buscar al cantante con la mejor técnica. No, vas a buscar a alguien que te pueda transmitir, a alguien que tenga su propio estilo, y eso lo tiene Harry. Es que cuando él decide explotar, sin palabras. Wow, vamos a ver qué notas anda. Un La 400, de que esa nota le queda bastante bien para explotar y para no más o menos arriesgar tanto sus cuerdas vocales. El salto que tiene del inicio a esto, en el primer clip se puede pensar que más o menos puede tener cierto tipo de complicación, incluso no cantando notas tan altas, pero acá es como que la seguridad que se implanta también va acompañada de su voz. Es un crack, wow. Running through the garden over nothing but the love, and we
pero personalmente yo no lo siento para nada exagerado. Es como que la forma de interpretar es bastante particular que tiene y es que te termina convenciendo de lo que está diciendo. Sí que le pone el alma, sí que le pone el alma. A cada nota le pone un feeling. Wow, 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 wow. Está pasado. Sí, ese clip se miraba un poquito más joven. ¡Wow! Vamos a repetir esa parte. ¡Wow, wow, 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 wow! La distorsión, por ejemplo, en el caso acá, la distorsión que le acaba de meter a su voz está pasadísima. Wow, no es tanto en sí las notas que alcanza, repito, ya dije tantas veces esto, sino la forma en la cual él lo hace, en cuanto que lleva ese sentimiento. Es que como que siento que estuviera cantando en, no sé si en su casa o en un bar, en un restaurante, pero tan casual, muchísimas personas ahí, pero él como que estuviera en su mundo y eso lo hace, creo, también tan único la forma de interpretar, pues. ¡Ah! ¡Oh! Vamos a chequear en qué notas anda. Muchísimo más saludable. No se escucha con ese sufrimiento en cuanto a sus cuerdas vocales como en otros clips que lo he llegado a escuchar. Está cantando aquí varios sí en la cuarta octava. La mejora que ha tenido es bastante impresionante. ¡Wow! ¿Cómo le cambió la voz? ¡Wow, wow, 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 wow! Wow, wow, pero desde de adolescente ya tenía ese feeling, esa fuerza tan tremenda a la hora de interpretar. Más o menos hay como que el inicio de One Direction, estos que fue el auge de One Direction, y ya en la actualidad se logra apreciar un poco la diferencia en cuanto a su timbre. Bastante diferencia en estos dos clips, pero se logra apreciar que en los clips más actuales pues tiene un control muchísimo más notable en cuanto a su voz. Acá no son notas tan altas, pero sí se nota que le cuestan un poco, pero ese sí, lo que nunca está a discutirle a Harry es el feeling que siempre ha traído desde adolescente. ¡Ah! Esto es creo que el primer clip que yo llegué a escuchar de él y es como que creo que si no estoy mal todavía me recuerdo que la nota era un C4. Wow, wow, wow. Ahí está Luis. Bueno, ahí están todos. Creo que aquí donde no estaba era Zayn. Bueno, ya no es video de Zayn, no vamos a comentar aquí todo quiénes estaban o quiénes no. Pero, ufale, es creo el primer clip que escuché de él y está, ufale, ufale. Que se escucha tremendo, su timbre está, no se escucha una voz cansada a pesar de las notas que estaba cantando. Ufale, ufale, ufale. Sin ningún tipo de problema. Aquí se logra apreciar un poquito una voz un tanto más aireada. Creo que es lo más aireado que he escuchado de él. Y más que nada es siento yo, por estilo. De esta canción que es un poquito más, con dinámicas un poquito, muchísimo más suaves. Y está bien, no todo el tiempo va a ser pa, 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 pa. Supongo que va a reventar en esta canción, así que hay que estar preparados. Sí, tiene su... No, más que nada Harry es... la esencia es como artista, el gran artista que... Ufale, desde muy adolescente se notaba esas ganas que tenía por el escenario.
vamos a llegar acá. Creo que la nota más alta que había escuchado de él. Estamos hablando de un 2.5. Es ya terreno que para muchísimas mujeres, bueno, no todas, pero algunas mujeres ya son notas altas. Y para algunas mujeres son notas altas, para un hombre ya es ultra mega alto. Oh, wow. Es un gran intérprete, sin duda alguna. Es un gran artista, Harry. Pero sí, en esas partes siento de que podría lastimarse un poco. Está forzando un poquito su voz. Pero igual, como artista, como público, uno lo agradece. Porque es como que, wow, estás sintiendo, dale con toda la canción. Pero sí, así como que se pueda lastimar un poco. La pasión que él tiene de cantar no la puedes encontrar todo el día. Es tremendo. Ufale, creo que de los integrantes de One Direction es la persona que pude encontrar yo, de las personas que el estilo más marcado que pude encontrar. Bastante curioso en algunos momentos, pero siempre su esencia tan natural, tan casual, pero con una pasión. Por ejemplo, este clip acá estuvo... En este último clip se sintió la pasión al máximo y ya veo el porqué tiene tantos fans. Es tremendo, pero bueno, ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios qué es lo que ustedes piensan acerca de Harry Styles cantando en vivo. A mí me ha dejado, muchísimos de estos momentos me han dejado wow, es tremendo. Recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales para que ustedes sepan cuándo vamos a subir un nuevo video. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.